Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Aquí estamos otra vez nosotros alabando y glorificando al Señor en ese estudio que vamos a tener. Es un cortito estudio, algo que se llevó a cabo el domingo pasado sobre los dones, más bien en la unidad 4 de nuestra escuela dominical sobre los dones. Y quiero extender un poquito más de eso en dos cosas que creo yo que debemos tener en cuenta en esto. Vamos a leer de Romanos 12, 3 al 8, pero antes de eso vamos a orar. Ante todo, quiero darles las gracias a los hermanos que trabajaron en el templo, a las hermanas que cooperaron y por toda la congregación que, pues, ahí estamos unidos como una iglesia. Yo me siento muy, muy contento, tranquilo al saber que el Señor está protegiéndonos. Damos gracias que los hermanos Sotos están saliendo adelante y aunque tenemos que todavía tener cuidado, les pido todavía, hermanos, que tengan mucha precaución todavía, porque se nos dice que lo peor todavía está por venir antes de que venga la vacuna, y la vacuna ya está cerca. Ya este mes será aprobado el dosis que se le va a dar a la gente y ya tienen planes de cómo van a administrarlo. Demos gracias al Señor por eso, pero a la vez sigamos orando para que el Señor nos dé las indicaciones mejores, que son las indicaciones espirituales, que confiemos en Él. Así de que con eso en mente vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en los cielos, una vez más, Señor, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra y aprender de ella las instrucciones que tú tienes para nosotros, Señor. Pedimos que nos ayudes y nos bendigas siempre, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, comenzando ahí en Romanos 12, voy a leer del 3 al 8. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que se nos ha dada, si el de profecía, úselo conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Y ahí está la clave, que hace misericordia con alegría. Quiero hablar de eso, porque no solamente es el desarrollo de los ministerios, practicar los ministerios, pero quiero darle atención también a que lo que es la actitud con que los ministerios se llevan a cabo. Es importante de eso. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así de que está hablando del ministerio y las actitudes con que se hacen los ministerios. Durante la última etapa del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, compartió con los discípulos una parábola que ustedes conocen muy bien, la parábola de los talentos, en Mateo 25, del 14 al 30. No voy a leerlo, pero ustedes la conocen, ¿verdad? Y Jesús les dijo bien claro que cuando estuviesen ausentes físicamente
el dueño que repartió los dones a sus siervos, esperaba de ellos un buen uso de los talentos que habían recibido de parte de Dios. Y así de que dones bien usados. Es lo que yo quiero hacerle énfasis. Dones bien usados. No nomás usar los dones, pero usarlos bien. El resultante que buscaba de los diferentes servicios no era igual para cada uno de ellos, de los siervos, sino proporcionalmente a lo que habían recibido. Así es de que Dios nunca nos da una tarea que Él sabe que no la podemos hacer. Todo lo que Él nos manda está dentro de nuestro alcance según nuestras capacidades. Y la capacidad que Él nos da nos desarrolla en nosotros. Todos los siervos, todos ellos, sin embargo, recibían su premio por la buena administración de los bienes del rey, del Señor. Aquí hablando de los talentos. Que iban a ser recompensados por la buena administración, el buen uso de los dones. Y ahí está. No es lo más importante tener los dones, pero hay que saber cómo usarlos bien. Nuestro texto, aquí que acabamos de leer, Pablo en el texto de hoy apunta a una idea similar, igual como lo de Cristo. Ninguno de nosotros tuvo algo que ver con el don que nos fue entregado. Y todos tenemos dones, hermanos. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es administrarlos. Algunos quizás tengan que descubrirlos, pero si no busca, no haya. Así es de que tengamos eso en mente. Él exhortó Pablo estaba exhortando a la iglesia que usaran bien los dones. Cada una de las personas que formaron el cuerpo de Cristo hemos recibido dones, como ya mencioné. Ninguno de nosotros tuvo algo que ver con el don que nos fue entregado, sino que Dios nos dice que Él reparte a cada uno en particular según su propia sabiduría y la necesidad de la iglesia. Dios es el que reparte los dones. Por eso que tenemos diferentes dones. En 1 Corintios 12, 11, Pablo dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. En esto, el Padre, que conoce a todos los aspectos de nuestra vida, que nosotros mismos no los conocemos, pero Dios sí los conoce. Él entrega dones que complementan a la perfección lo particular de nuestra personalidad o historia personal. Por eso es que tenemos diferentes dones. Cada uno de nosotros tenemos diferente carácter. Dios usa entonces eso. Esa es la parte que le corresponde a Dios, de que Él sabe y nos conoce bien. El apóstol deseaba que los hermanos de la iglesia de Roma tomaran conciencia de dos cosas. Uno, él quería que ellos tenían la responsabilidad de añadir algo a esos dones que habían recibido. Ellos tenían de su parte tenían que añadirle algo a aquellos dones. Ahorita me voy a explicar un poquito de eso. ¿Y qué es el compromiso? O sea, la otra cosa que añaden es el compromiso personal de cada uno, cómo usarlos en la forma que le agrada a Dios. Dios nos entrega los dones y nosotros tenemos que ejercitarlos o usarlos de acuerdo a como le agrade a Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado, que no solamente es tener dones, pero cómo usarlos, qué actitud debemos de tomar. Es decir, los dones que Dios da alcanzan su mejor nivel de eficacia o de utilidad
cuando el ejercicio de tales dones va acompañado de la actitud correcta que le corresponde. Y a eso, ese es el punto central al que me quiero referir yo. Hay personas que tienen hermosos dones y los usan, con toda su fuerza. Pero si no tienen una buena actitud o lo hacen para alcanzar su propia grandeza y no darle gloria al Señor, entonces no es un buen uso de los dones. Quiero dar algunos ejemplos. Habla Pablo de la profecía. La profecía debe ser acompañada por la fe. Que la persona que practica ese don de profecía tenga confianza que es Dios el que anuncia lo que Él quiere hacer y lo va a cumplir a su perfección. Habla Pablo del servicio. Pablo habla del servicio acompañado con la actitud correcta. El servicio debe ser acompañado por los actos de asistencia, que tenga ese deseo de ayudar, de asistir a las personas que vamos a servir. La administración también debe ser acompañada por un espíritu compasivo y generoso, etcétera, y todo eso. Así de que no nomás es tener los dones y usar los dones, sino la actitud en cómo los usamos. Por lo contrario, vamos a decir, si tomamos el don de servir, por ejemplo, si servimos de mala gana, ¿de qué sirve si tal acto de servicio no edifica a la persona que sirve o a la persona que recibe el servicio? ¿Me explico? Entonces aquí estoy haciendo claro que no nomás es cuestión de usar el don, sino también la actitud de cómo usarlos. Los dones, por supuesto que su cumplimiento del don que hagamos nosotros o que usemos es para glorificar al Señor, servirle como Él quiere que lo hagamos, pero también al usarlo que llene a la persona a quien aplicamos el don y que nosotros estemos alegres, agradecidos del Señor que nos usa para usar esos dones. Así de que con la actitud contraria de que lo hace pero renegando como que de mala gana, no está bien. No es lo que Dios intenta. Tenemos que saber cómo usar los dones bien, con la actitud correcta. Por lo contrario, entonces vamos a mirar esto, que entonces si nadie recibe bendición, tanto el que sirve como el que es servido, y no glorifica a Dios, ¿de qué sirven los dones entonces? Por eso que el apóstol Pablo les habló a la iglesia de Corintios en una voz firme, porque ahí parecía que había competencia con algunos que pensaban que tenían mejores dones unos que otros, pero no era el caso. El caso era de que Dios tenía que ser glorificado a través del servicio y el uso de los dones que Pablo les insistía a los corintios que deberían usar. No tengo que explicarlo más o leer en Corintios. Usted conoce en el capítulo 12 de Corintios. Si leen el capítulo 12 deben de también estudiar el 13 y el 14. Van juntos para que miremos que ahí habla también entonces de la actitud con la cual se deben desarrollar los dones. Así de que básicamente es lo que quiero decir sobre eso. Yo quiero concentrarme, enfocarme en la actitud, en cómo servimos a Dios con los dones que Él nos ha dado. La enseñanza de nuestro texto. La razón por la cual es importante resaltar este principio o este punto son dos importantes cosas. Una, porque al servir el siervo de Dios le resulta más fácil llevar adelante su ministerio solamente con la fuerza, o es más bien decir con el poder de Dios,
que actúa en él, en la persona que ejerce ese servicio. Queremos hacerlo con el amor de Dios y queremos hacerlo con su poder. Si no lo hacemos con eso, entonces el ministerio de tal don no tiene mucha eficacia. La segunda cosa, porque siendo solo así, se le cumplirá usar bien su don. Otra vez voy a repetir, porque el siervo de Dios le resulta más fácil llevar adelante su ministerio solamente con la fuerza, o más bien decir, con el poder que Dios le ha dado actuando en él. Y siendo solo así, se le cumplirá usar bien sus dones. Un buen ejemplo que tenemos en la Biblia de esto es Salomón. Primera de Reyes 3, 5 al 15. Otra vez lo pueden ustedes estudiar. No lo voy a leer yo. Pero ahí miramos la historia de Salomón. Si usted lee esos versículos, se da cuenta de un Salomón al principio. Y luego después, si sigue leyendo la historia de Salomón, miramos que terminó mal. Terminó mal. Él con mucha humildad y con mucha reverencia le pidió a Dios, cuando Dios le dijo, pide lo que quieras, yo te lo voy a conceder. Salomón le dijo, solamente quiero que me des sabiduría de cómo guiar a este pueblo, tu pueblo. Y a Dios le agradó su oración. Ustedes pueden leerla ahí en los versículos que acabo de mencionar. Primera Reyes 3, 5 al 15. A Dios le agradó la oración. A Dios le agradó la actitud. Y entonces la respuesta a su oración, Dios le dijo a Salomón, Dios quedó muy complacido con lo que pidió. Solamente pidió guía del Señor para poder guiar al pueblo. Y le dijo a Dios, porque no has pedido para ti bien ni nada de eso, yo te voy a conceder lo que estás pidiendo. Y te voy a agregar lo demás que no pediste. Y lo bendijo a Dios. Lamentablemente, el rey rápidamente se desvió del camino de su padre David. Tomó para sí mujeres de otras naciones en abierta contraposición o contrario a lo establecido por la ley de Dios. Ella empezó a apartarse. Invirtió una enorme cantidad de recursos en construir un palacio lujoso para sí mismo. ¿Dónde quedó aquel Salomón que comenzó tan humilde y con tanta reverencia? Terminó presumiendo sus riquezas, abusando de su sabiduría. Comenzó bien, terminó mal. La sabiduría que había recibido dejó de ser útil entonces. Y terminó escribiendo el libro de Eclesiastés, una obra pesimista que da testimonio a la vanidad. Aunque gracias a Dios que todavía se pudo recuperar Salomón, pero miramos la historia del camino que él tomó y lo que él recorrió, quedando mal en su vida, teniendo una mancha en su testimonio ante el Señor. La aplicación de nuestro texto. La aplicación de la enseñanza es esta. Cada creyente tiene la responsabilidad de administrar y usar bien los dones que ha recibido de Dios.
Recuerde que le llamamos dones de Dios, no nuestros dones. Muchas veces nos equivocamos o malentendemos y pensamos que el don que Dios nos da es nuestro. Es nuestro para usarlos con responsabilidad, pero son para darle gloria y honra al Señor. Y cada creyente tiene esa responsabilidad de usar bien los dones que ha recibido. Esto significa 4 cosas. Lo que debe agregar a su don. Debe agregarle su esfuerzo, hacerlo con toda gana, hacerlo con solicitud, con humildad. Y lo tiene que agregarle disciplina, que se discipline a que el resultado de cumplir el don o usar, ejercer el don, sea para honra y gloria de nuestro Dios. Y la tercera cosa que debe agregar es práctica. No hay mejor aprendizaje que cuando estudiamos y estudiamos y estudiamos. Aunque sean las mismas historias de la Biblia, siempre hay una nueva aplicación, una nueva enseñanza, porque la palabra de Dios es palabra viva, no estática. Así que esas 3 cosas, entonces, esas 3 cosas garantizan que los dones alcancen su máximo potencial. 4 cosas que tenemos que acordar aquí. El esfuerzo, la disciplina, la práctica. Eso garantiza, es la 4ª cosa, lo que garantiza que los dones sean de bendición, que alcancen su máximo, que alcancen el propósito que Dios tiene para que los usemos. Por eso es importante nuestra actitud. Que vayamos a Dios con humildad, le demos gracias por los dones que nos da y esforzarnos en usarlos, disciplinarnos en tener la correcta actitud y practicarlos, porque a Dios queremos darle la honra y la gloria. De este modo el creyente se asegura de 2 grandes y importantes cosas que Dios le garantiza. Le garantiza darle su respaldo en todo lo que haga. Dios va a estar allí apoyándonos, asistiéndonos, nos garantiza. La Gran Comisión lo dice todo. Cuando Cristo dice que hagamos discípulos de todas las naciones, bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero viene la promesa. Y si yo estaré con vosotros todos los días, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que garantiza, Señor, estar con nosotros. También nos garantiza darnos la bendición, el ministerio de sus dones, de los dones que Él nos ha confiado. Él nos dará la bendición para que también lo que practicamos, el don, sea de bendición al quien lo recibe. Que si no tengo muy claro, quiero que estemos bien seguros que lo que estoy hablando es de que los dones, cuando los usamos, los hagamos con buena actitud, con el propósito final de glorificar a nuestro Dios. Y siendo así, que tengamos agradecimiento que Dios nos haya escogido para darnos ciertos ministerios, ciertos dones para servirle mientras estamos en este mundo. Terminando aquí, debemos de meditar en 3 preguntas. Siempre quiero que meditemos en las preguntas porque es la cosa que nos ayuda
a que aclaremos poco más del estudio. La primera pregunta: ¿cuáles son los dones de Dios que usted ha recibido? Hermanos, hermanos que me escuchan en esta tarde, ¿ha meditado últimamente? ¿Ha pensado en qué dones el Señor le ha dado? ¿Cuáles son los dones que ha recibido de Dios? ¿Cuáles son los dones? Segunda pregunta: ¿qué pasos ha tomado para cultivar tales dones? Si ya usted sabe sus dones que el Señor le ha dado, ¿qué pasos está tomando usted para cultivarlos? Para que traigan bendición cuando usted los aplica. Y la última pregunta: ¿qué puede hacer para continuar el desarrollo de esos dones? Casi parecido a la segunda. Pero ¿qué puede hacer para continuar y desarrollar esos dones? La segunda es cultivarlos. La tercera es: ¿qué puede hacer? Cosas específicas que puede hacer para desarrollar esos dones. Cuando estemos conscientes de que estamos haciendo algo para la obra del Señor con los dones que Él nos ha dado, tengamos la correcta actitud. Hagamos con alegría, con agradecimiento, con el propósito de glorificar a nuestro Dios. Es tener la correcta actitud de cómo desarrollarlos. Pero también, si no ha pensado en sus dones, si usted dice que no tiene dones, tenga cuidado. Todos el Señor nos ha dado algún don. Y entonces hay que saberlos cultivarlos, desarrollarlos, usarlos para glorificar a nuestro Dios y hacerlo con alegría. Hacerlo con alegría. Cuando vayamos al templo a alabar a nuestro Dios, tengamos ese salmo tan hermoso. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y cuando estemos allí, hay que usar nuestros dones para glorificar a nuestro Dios, edificarnos los unos a los otros. Esos son los propósitos de los dones que el Señor nos ha dado, los talentos que el Señor nos ha dado. Porque un día Él nos traerá cuenta. Y como aquel rey le dijo a sus siervos: ¿qué hicieron ustedes con los dones? Denme en cuenta de lo que hicieron con sus talentos. Hermanos, que Dios les bendiga, les amo en el Señor, y juntos sirvamos al Señor, sirviéndonos los unos a los otros. Y con esto pedimos al Señor que nos pueda hacer un ejemplo para los que nos visiten, con los que estamos compartiendo la palabra, que vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y se agreguen al servicio del Señor. Que Dios los bendiga. Y otra vez les pido, cuídense, estamos en tiempos muy peligrosos, todavía no tenemos la vacuna, aunque ya está más cerca que nunca. Y sabemos que va a ser de bendición porque el Señor nos trae el remedio. Él es el remedio. Y Él está facilitando a los científicos, los doctores y todo eso para que venga esa vacuna que nos hará bien. Pero también necesitamos la vacuna espiritual para que nos proteja del virus de Satanás y que no nos haga hacer caer. Hermanos, Dios les bendiga.